Mariana sintió como su corazón se hundía cuando vio el mensaje en el teléfono de Alejandro. Una sola línea de texto, pero con palabras suficientes para derrumbar el mundo que había construido a su lado. El mensaje era claro y el contexto no dejaba dudas. Alejandro la había engañado. El impacto inicial fue seguido por una sensación de entumecimiento, como si su cuerpo no pudiera procesar la avalancha de emociones que estallaban dentro de ella. Mariana se encontraba en una densa neblina de dolor, rabia y una angustia punzante que no podía describir con palabras. Alejandro, por otro lado, se dio cuenta de inmediato del error que había cometido, pero el dolor de ver la expresión devastada de Mariana fue como un golpe directo en el pecho. Deseaba desesperadamente retroceder en el tiempo, borrar ese error impensado que, ahora, parecía tan trivial en comparación con el amor que estaba a punto de perder. En sus ojos, Mariana vio el arrepentimiento, pero también la confusión. No era solo culpa, era miedo. Miedo de perder lo que habían construido juntos, miedo de enfrentar la soledad, miedo de haber herido a la persona que más amaba de una forma irreparable. Durante días, la casa que habían compartido durante años quedó en silencio, como un campo de batalla después de la guerra. Mariana evitaba a Alejandro, inmersa en sus propios pensamientos, tratando de entender cómo el hombre con quien había compartido tantos sueños y planes podría haber traicionado su confianza de una manera tan dolorosa. Sus noches se llenaban de lágrimas silenciosas y recuerdos de los momentos felices que ahora parecían envenenados. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, había algo que no podía negar. Todavía había amor. Alejandro intentó disculparse innumerables veces, pero cada intento parecía solo aumentar la barrera entre ellos. Se sentía impotente, atrapado entre el deseo de arreglar las cosas y el miedo de que tal vez fuera demasiado tarde. Sabía que tendría que hacer más que solo pedir perdón. Tendría que demostrar que aún era digno de Mariana y de la vida que habían construido juntos. Pero, en el fondo, también sabía que el perdón no podía ser forzado. Tendría que ser una elección de ella. Después de semanas de silencio y distancia emocional, Mariana finalmente rompió el hielo. Una noche, cuando el reloj marcaba las 2 de la mañana, llamó a Alejandro para que se sentara con ella en la sala de estar. Su voz era baja, pero firme, cuando le preguntó por qué. Alejandro, con lágrimas en los ojos, explicó sus sentimientos de inseguridad, de miedo de no ser suficiente. No eran excusas. Él lo sabía, pero era su verdad. Abrió su corazón, hablando de cómo su propia inseguridad e inmadurez lo llevaron a buscar validación en otro lugar. Al terminar, sus ojos encontraron los de Mariana, esperando, con el corazón pesado, alguna reacción. Mariana escuchó en silencio. Cada palabra parecía resonar dentro de ella como un eco distante. La ira aún estaba allí, pero algo más comenzó a agitarse dentro de ella, una pequeña chispa de comprensión. Se dio cuenta de que Alejandro estaba tan roto como ella, que su traición venía de un lugar de miedo, no de desamor. Había dolor, pero también había un deseo de ambos de encontrar algún tipo de redención. Fue allí, en medio de la noche, cuando Mariana tomó la decisión más difícil de su vida: dar una segunda oportunidad. La decisión de intentarlo de nuevo no vino sin un precio. Sabían que el camino por delante sería largo y doloroso, que el perdón no vendría de la noche a la mañana. Pero, sentados juntos en ese sofá, hicieron un pacto silencioso: luchar por el amor que aún sentían el uno por el otro. Mariana sabía que estaba arriesgando su corazón una vez más, pero algo dentro de ella susurraba que tal vez, solo tal vez, el amor valía la pena. Alejandro, por su parte,
estaba dispuesto a reconstruir lo que había destruido, ladrillo a ladrillo, para demostrar que aún había un nosotros que salvar. Y así, en las primeras horas de la madrugada, con los ojos hinchados y los corazones cansados, Mariana y Alejandro decidieron intentarlo de nuevo. Fue un salto al vacío, una apuesta arriesgada, pero ambos sabían que el amor, cuando es verdadero, merece una segunda oportunidad. Y, por primera vez en semanas, un rayo de esperanza entró en la casa silenciosa, prometiendo que tal vez su amor podría sobrevivir a la tormenta. Al principio, cada día parecía una batalla silenciosa. Mariana y Alejandro caminaban sobre vidrios rotos, tratando de reconstruir la confianza perdida. Mariana todavía se sentía vulnerable, como si una parte de su corazón estuviera permanentemente rota. Sin embargo, se comprometió a intentarlo, a dar una oportunidad genuina a la reconciliación. Alejandro, por su parte, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sanar la herida que él mismo había causado. Sabía que necesitaba paciencia, y cada gesto suyo, por más pequeño que fuera, estaba cargado de un cuidado que antes quizás faltaba. Decidieron buscar ayuda profesional. Las sesiones de terapia de pareja se convirtieron en un refugio seguro donde podían expresar sus emociones más crudas. En las primeras sesiones, Mariana descargó su dolor y su rabia sin filtros. Alejandro, al escuchar esas palabras que lo herían profundamente, se dio cuenta de la magnitud de la devastación que había causado. Sintió el peso de sus acciones como un ancla en su pecho, pero también encontró un pequeño alivio al ver que Mariana estaba dispuesta a enfrentar esas emociones en lugar de huir de ellas. Era una señal de que, a pesar de todo, ella aún tenía esperanza. Con el tiempo, las conversaciones comenzaron a cambiar de tono. En lugar de solo hablar sobre la traición, comenzaron a redescubrir aspectos de la relación que habían sido descuidados a lo largo de los años. Recordaron cómo solían reír juntos hasta altas horas de la noche, los paseos improvisados por la ciudad y los sueños compartidos de un futuro juntos. Fue en este proceso de redescubrimiento que Mariana comenzó a darse cuenta de que había mucho más en su relación que solo dolor. Había historias, recuerdos y una base de amor que, a pesar de estar agrietada, todavía permanecía firme. Alejandro, por su parte, comenzó a ver a Mariana de una manera nueva. La admiraba por el coraje y la fuerza que mostraba cada día. No era solo una víctima de su traición, sino una mujer que estaba luchando por encontrarse de nuevo en medio del caos. Se comprometió a ser un compañero más presente y atento. Gestos simples, como preparar el desayuno juntos, se convirtieron en momentos de conexión. Cada sonrisa tímida de Mariana, cada vez que se relajaba y permitía que sus defensas bajaran, era una pequeña victoria para él. Hubo días en los que el dolor volvía con fuerza. En momentos de silencio, Mariana era consumida por dudas e incertidumbres. Se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si realmente podría volver a confiar en Alejandro. En una de esas noches de insomnio, Alejandro la sostuvo con firmeza y prometió que siempre estaría allí para enfrentar cualquier tormenta a su lado. Y, aunque las palabras podrían parecer vacías para alguien de afuera, en ese momento, para Mariana, eran un ancla que la ayudaba a seguir intentando. En medio de este proceso, hubo un punto de inflexión. Un fin de semana largo en el que decidieron salir de la ciudad y visitar un pequeño pueblo donde habían pasado uno de sus primeros aniversarios juntos. Al principio, el viaje se sintió extraño, como si estuvieran tratando de forzar una normalidad que aún no existía. Pero, poco a poco, la simplicidad del lugar, la ausencia de distracciones y el recuerdo de los tiempos felices comenzaron a desarmar sus defensas. Caminaron lado a lado,
en silencio, hasta que Mariana, inesperadamente, tomó la mano de Alejandro. Él sintió el toque como un calor que se extendía por su cuerpo, un pequeño gesto, pero cargado de significado. Cuando regresaron a casa, algo había cambiado. El camino de la sanación estaba lejos de estar completo, pero ambos sintieron que, finalmente, habían dado un gran paso en la dirección correcta. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba seguir conquistando a Mariana todos los días y que la confianza no sería algo que simplemente podría recuperar, sino algo que necesitaría ganar día a día. Mariana, por su parte, comenzó a darse cuenta de que la sanación no era un punto final, sino un proceso continuo de pequeñas elecciones diarias de amar y confiar de nuevo. Y así, paso a paso, comenzaron a construir una nueva relación, no basada en lo que habían perdido, sino en lo que podían crear juntos. No se trataba de olvidar el pasado, sino de aceptar que, a pesar de las cicatrices, el amor podía transformarse y renacer, quizás aún más fuerte que antes. En cada conversación honesta, en cada gesto de cariño y en la disposición de comprometerse, Mariana y Alejandro estaban descubriendo lentamente que, a veces, las segundas oportunidades podían ser el comienzo de algo más profundo y verdadero. El proceso de sanación no era lineal, y la pareja pronto descubrió que el camino hacia la reconstrucción de la relación estaba lleno de altibajos. A pesar de los progresos que habían hecho, Mariana todavía se sentía constantemente acosada por los recuerdos de la traición. Cada vez que Alejandro salía de casa sin ella, una sensación incómoda y asfixiante se instalaba en su pecho. ¿Serás sincero?, se preguntaba. Estas dudas, aunque disminuían con el tiempo, parecían aferrarse a ella como una sombra persistente. Mariana se odiaba por estos pensamientos, pero aún no sabía cómo silenciarlos. Alejandro, consciente de estas inseguridades, intentaba ser lo más transparente posible. Compartió sus contraseñas de celular y redes sociales, dejó de salir sin Mariana y se aseguraba de incluirla en cada parte de su vida. Sin embargo, esta transparencia excesiva comenzó a tener un efecto secundario inesperado. Alejandro comenzó a sentirse asfixiado, como si cada paso que diera estuviera bajo constante vigilancia. Quería demostrar que era confiable, pero la sensación de estar siempre bajo escrutinio comenzó a desgastarlo emocionalmente. No podía quejarse, al fin y al cabo, él había causado eso, pero sentía la tensión crecer dentro de sí. La chispa que encendió el conflicto llegó una noche cualquiera, cuando Alejandro recibió un mensaje de una colega de trabajo preguntándole sobre un proyecto. Mariana vio la notificación mientras él estaba en la cocina y, sin pensarlo, tomó el celular para ver la conversación. Cuando Alejandro regresó y vio lo que ella estaba haciendo, su rostro se puso pálido de sorpresa y frustración. ¿Todavía no confías en mí?, preguntó con un dolor visible en su voz. Mariana, llena de rabia y dolor, respondió que él no tenía derecho a cuestionarla, ya que él fue quien rompió su confianza primero. La discusión que siguió fue intensa, cargada de resentimientos acumulados y palabras que ambos no pretendían decir. El clima de tensión persistió durante días. Mariana se sentía dividida entre la culpa por invadir la privacidad de Alejandro y la rabia por tener que lidiar aún con las consecuencias de sus acciones pasadas. Se preguntaba si alguna vez podría realmente confiar en él de nuevo. Alejandro, por otro lado, se sentía un prisionero de sus errores. Sabía que el camino del perdón era largo, pero la idea de nunca ser verdaderamente perdonado lo aterrorizaba. Comenzó a preguntarse si la relación realmente podría sobrevivir a tantos tropiezos. Fue durante una sesión de terapia de pareja que estas cuestiones salieron a la superficie. La terapeuta sugirió que ambos expresaran sus emociones sin interrupciones.
Alejandro fue el primero. Habló de su miedo constante de que Mariana nunca más lo viera como el hombre que ella amaba, sino como un traidor. Estaba agotado de intentar ser perfecto, de vivir como si cada movimiento pudiera ser malinterpretado. Admitió que quería recuperar la normalidad, pero no sabía cómo. Mariana escuchó en silencio, absorbiendo el dolor en su voz. Cuando llegó su turno, reveló que, para ella, la confianza era como un jarrón roto. Aunque se pegara de nuevo, las grietas siempre estarían allí, recordándole la ruptura. Sin embargo, esta conversación cruda y honesta sirvió como un nuevo punto de partida. Se dieron cuenta de que estaban atrapados en un ciclo de desconfianza y culpa que no estaba ayudando a ninguno de los dos. Mariana, tocada por la desesperación genuina de Alejandro, comenzó a entender que, si realmente quería dar una segunda oportunidad, necesitaría encontrar una manera de lidiar con sus propias inseguridades sin transferirlas a él todo el tiempo. Alejandro, por otro lado, se dio cuenta de que su deseo de normalidad no debía confundirse con la prisa para que Mariana olvidara su dolor. Aceptó que tal vez nunca volverían a ser exactamente como antes, pero eso no significaba que no pudieran ser felices de nuevo. Después de esa sesión, algo comenzó a cambiar lentamente. No hubo una gran transformación de la noche a la mañana, pero se dieron pequeños pasos. Mariana decidió abrirse más, compartir sus miedos e inseguridades en lugar de guardarlos para sí misma. Alejandro, por su parte, comenzó a entender que la sanación también significaba dar espacio para que Mariana procesara su dolor a su propio ritmo. Hubo una comprensión mutua de que ambos necesitarían ser más pacientes el uno con el otro y, sobre todo, con ellos mismos. El camino de la reconstrucción era imperfecto, lleno de momentos de incertidumbre y desafíos constantes. Pero a partir de ese momento, Mariana y Alejandro comenzaron a enfrentar las tormentas juntos, tomados de la mano. Y, incluso en los momentos más difíciles, había un atisbo de esperanza. La percepción de que, a pesar de todas las dudas, aún había amor, y ese amor era la fuerza que los hacía seguir intentándolo. A medida que pasaban los meses, Mariana y Alejandro se dieron cuenta de que estaban entrando en una nueva fase de la relación. No era como antes. Era diferente, más complejo, pero también más profundo. Las cicatrices de la traición todavía estaban allí, pero algo comenzó a cambiar en la forma en que se veían. En lugar de solo sobrevivir al pasado, comenzaron a construir un nuevo presente. Mariana, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar más libremente. Todavía tenía sus inseguridades, pero decidió que quería centrarse en lo que aún tenían, no en lo que habían perdido. Alejandro, por su parte, sentía una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que el perdón total quizás nunca llegaría, pero la forma en que Mariana se estaba abriendo nuevamente, dando pequeños signos de afecto y confianza, era más de lo que esperaba. Se sorprendía sonriendo al verla hacer cosas pequeñas, como cantar mientras cocinaba o reírse de algo que veían juntos. Para él, esos momentos eran preciosos, símbolos de que el amor aún florecía. En lugar de preocuparse por demostrar constantemente que era digno de Mariana, comenzó a concentrarse en ser el mejor compañero posible. Un hito importante para la pareja fue la decisión de renovar sus votos. No se trataba de borrar el pasado, sino de reafirmar su compromiso de seguir adelante, tomados de la mano, aceptando todas las imperfecciones y complejidades de su historia. La idea surgió una noche en la que conversaban bajo las estrellas, algo que solían hacer en los primeros años de la relación. Mariana, vacilante, sugirió que tal vez era hora de mirar al futuro y dejar el pasado donde pertenecía. Alejandro, emocionado, estuvo de acuerdo de inmediato, sintiendo un calor en el pecho al darse cuenta de que estaban listos para dar ese paso.
La pequeña ceremonia fue íntima, con solo algunos amigos cercanos y familiares. Ese día, Mariana se sintió más ligera de lo que se había sentido en mucho tiempo. Vestida de blanco simple, sin la pompa de una boda tradicional, sintió que el peso de las expectativas desaparecía. Mientras caminaba hacia Alejandro, cada paso parecía ser una afirmación de su elección de perdonar, de amar y de reconstruir. Alejandro, al verla acercarse, sintió una oleada de emociones envolverlo. Lágrimas surgieron en sus ojos, no de tristeza, sino de pura alegría y gratitud. Sabía que lo que estaban haciendo era raro, algo que muchas parejas nunca lograrían. Cuando intercambiaron sus nuevos votos, las palabras vinieron del fondo de sus corazones. Alejandro habló sobre cómo Mariana había sido su roca, incluso cuando él mismo se había roto. Prometió amarla con una nueva conciencia, con un respeto renovado por todo lo que ella era. Mariana, por su parte, habló sobre cómo había aprendido a aceptar sus propias vulnerabilidades y sobre cómo ese viaje los había transformado. Prometió seguir eligiendo a Alejandro, sabiendo que el amor no siempre sería fácil, pero que, para ella, valía la pena. Al final de la ceremonia, cuando todos se reunieron para brindar, había un sentimiento palpable de renovación en el aire. Los amigos y familiares que habían presenciado el proceso de dolor y sanación de cerca sentían que estaban presenciando algo verdaderamente especial. Uno de los amigos más cercanos de Alejandro comentó que la pareja parecía más unida que nunca, y Mariana sonrió al escuchar eso. Sabía que las cicatrices aún estaban allí, pero que habían aprendido a vivir con ellas, a encontrar belleza en las imperfecciones de su historia. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro y Mariana se sentaron en la terraza, en silencio, observando las estrellas una vez más. No era un silencio vacío, sino un silencio lleno de comprensión y paz. Alejandro tomó la mano de Mariana y sintió que, por primera vez desde la traición, ya no había tensión entre ellos. Solo una calma, una aceptación de que ambos habían pasado por una tormenta, y a pesar de todo, aún estaban juntos. Mariana, sintiendo la mano cálida de Alejandro, se dio cuenta de que el amor que sentía por él se había transformado en algo más sólido, más resiliente. Y así, sin promesas de un futuro perfecto, pero con la certeza de que estaban listos para enfrentar lo que viniera, Mariana y Alejandro comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas. Entendieron que el amor verdadero no estaba exento de fallas o dificultades, sino que era la elección continua de caminar juntos, de reconstruir y redescubrirse todos los días. Y, en ese momento, bajo el cielo estrellado, supieron que el amor realmente había ganado. La historia de Mariana y Alejandro demuestra que el amor verdadero es complejo y muchas veces desafiante, pero que, cuando hay disposición para enfrentar las adversidades juntos, puede volverse aún más fuerte. Entre dolores y cicatrices, eligieron luchar, perdonar y reconectarse, demostrando que las segundas oportunidades pueden valer la pena. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede renacer de las cenizas? ¿Has vivido alguna historia de segundas oportunidades? Déjanos tu comentario contando tu experiencia u opinión. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras. Comparte este vídeo con amigos que creen en el poder del amor y ven a emocionarte con nosotros en más relatos de vidas reales. Vamos juntos a explorar lo más profundo del corazón humano.